Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les traigo una nueva propuesta, a ver qué les parece. La idea es empezar a partir de hoy martes, todos los martes de inspiración. La idea será traer como un libro, un cuento, un poema, una canción, algo que nos ayude a seguir desarrollando estos temas que tienen que ver con el autoconocimiento, que como saben es MAPA, ¿no? Es la razón de ser de MAPA. Y para eso les quiero empezar con uno que a mí me parece espectacular, que se llama Un niño pequeño. Es un cuento de Helen Buckley y que cuenta la historia de un nenito que estando en el colegio, la maestra dice, vamos a hacer un dibujo. Y este chiquito, feliz porque va a dibujar, porque le encanta dibujar, saca su hoja, saca sus lápices, empieza a dibujar y de pronto la maestra se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, un dibujo. No, pero es que yo todavía no te dije lo que vas a dibujar. Dice, vamos a dibujar flores. Sí, vamos a dibujar flores, me encantan las flores, son hermosas las flores. Entonces empieza a acordarse de la flor del jardín, la flor de la montaña, la flor de la casa de la abuela. Y entonces con todas estas flores en su cabeza, él empieza a dibujar su propia flor. Cuando la maestra se acerca y le dice, ¿pero qué pasa con este nene, por favor? Si yo no te he dicho todavía cómo se dibuja una flor. Dice el nene. Así que da vuelta la hoja y ve cómo la maestra en la pizarra dibuja un tallo verde con un centro rojo y con los petalitos. El nene reproduce la figura que la maestra dibujó, pero da vuelta y le gusta más la suya. Al día siguiente, la maestra dice, hoy vamos a trabajar con arcilla. Y el nene dice, sí, arcilla, amo la arcilla, me encanta moldear, se pueden hacer miles de cosas. Y la maestra le dice, ¿qué estás haciendo? Cuando lo ve que empieza a manipular la arcilla. Y él le dice, yo todavía no sé, pero estoy pensando. Y la maestra le dice, no, es que ahora vamos a hacer un plato hondo. Y para hacer un plato hondo hay un paso 1, un paso 2, un paso 3. Y el nene, con cada paso, se va aplastando y aplastando. De pronto este mismo nene llega a otro colegio, porque por razones familiares tienen que mudarse a otra ciudad, y en ese otro colegio la maestra le dice, vamos a dibujar. Y el nene dice, sí, vamos a dibujar. Y la maestra se empieza a recorrer todo el salón, todo el aula, y cuando llega al chiquito le dice, ¿qué pasa que no estás dibujando? Que estoy esperando que me diga qué puedo hacer. Y la maestra le dice, pero eso no lo vamos a saber hasta que no lo hagas. ¿Y yo puedo hacer cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿De cualquier color? Y si no es de cualquier color, ¿cómo voy a saber cuál va a ser tu dibujo? Y entonces empieza el nene a sentir una fuerza que lo empieza a inundar. Y de pronto, ¿saben qué dibuja? Una flor roja con un tallo verde. Yo no sé si esta historia te resulta familiar. A mí definitivamente, pero me toca en todos los sentidos. En mis primeros años de escuela, los pasé en un colegio terriblemente arbitrario donde la mirada adulta era la única válida. Y si a mí no me gustaba, me castigaban. Entonces me castigaban por todo. Me vivían castigando por ser la charlatana, por distraída, por no prestar atención, por no entender. Me acuerdo que tenían un sistema para entregar los cuadernos en el que ponían abajo los peores ejercicios, fuera de un dictado, fuera de una prueba, de lo que fuera. Y yo me acuerdo que yo siempre me quedaba mirando con una ilusión de que me entregaran el cuaderno entre los primeros, a ver si algún día llegaba ese cuándo. Yo me acuerdo que nunca perdí la ilusión, pero esto nunca sucedió, nunca. Por eso mi búsqueda es la búsqueda de quién soy. Porque en esta primera experiencia escolar aprendí a negarme, aprendí a pensar que había algo mal en mí, a silenciar esa vocecita que habla de mi autenticidad, ¿no? Aprendí a dar un paso y buscar la aprobación, a ver si estaba bien lo que yo estaba haciendo y así dar el siguiente paso. Entonces, claro, aprendí a obedecer,
o a sentirme avergonzada, culpable o mala cuando no lo hacía. Entonces también aprendí a desobedecer. Aprendí a creer que me costaba el estudio porque yo era mediocre. Eso aprendí a creer. Aprendí a tener miedo. Y aprendí a tenerle miedo a todo, sobre todo a la libertad. Para mí no había nada, como en el nenito del cuento, no había nada peor que me dijeran dibujo libre. Yo quería que me dijeran cómo dibujar, dónde hacerlo, de qué forma, todo. Cuanto menos libertad me dieran, era mucho mejor para mí. Y así fue como llegué al Claustro Moderno. Otra cosa, un colegio totalmente distinto al que les estoy contando. Me acuerdo que para mí era asombroso todo. En el claustro del campus era tan espectacular que yo no lo podía creer. Yo no podía cerrar los ojos, tenía los ojos así abiertos, como que quería captar todo lo que había porque era hermoso, pero no solamente era lo espectacular del campus, era un colegio en el que yo podía hablar con los profesores y las profesoras, podía hacer chistes, podía proponer cosas. No, esto era increíble, un colegio en el que yo no era juzgada por una nota, ni las malas notas eran motivo de castigo o de burla. El Claustro Moderno es un colegio en el que siempre recuerdo que se escucharon mis pasiones y me apoyaron para potenciarlas, porque para ellos la ciencia, el arte y el deporte era tan importante como la paz y el amor. Es más, el lema del colegio es: no es para la escuela, sino para la vida. Y es maravilloso cuando uno incorpora esto, porque cuando yo tengo un problema y aprendo a resolver ese problema, sea de matemáticas, o sea que me peleé con mi compañerita, o sea de lo que sea, yo me doy cuenta que no lo estoy resolviendo solamente, o no lo estoy aprendiendo a resolver solamente para este momento, sino para otro tipo de cosas que se me presenten. Esa mirada me salvó. En realidad mi mamá me salvó. Un beso para mi mamá, porque ella nunca creyó que yo fuera mediocre. Y en el otro colegio me querían hacer repetir el año. Y ella peleó y perdió esa pelea. Y me cambió el claustro. Así que ganamos esa pelea, ma. En el claustro conocí que existía una libertad. Pero la experiencia anterior había sido tan intensa y me había marcado tanto que yo seguía teniendo mucho miedo. Entonces aprendí a dejarme a un lado y a intentar salvar a otras personas, sobre todo a esas personas que por una u otra razón hubieran sido víctimas de cualquier tipo de injusticia. Qué casualidad, ¿no? Después entendí que yo era la primera que necesitaba salvarme. Para esto he necesitado del aprendizaje que dan las caídas, muchas frustraciones, mucho estudio, mucha terapia, atender a muchas personas como psicóloga. Me ha servido muchísimo para comprender y aprender todo esto, para tocar esa libertad y querer cada vez más a ese ser que habito, a esa que soy de verdad, auténticamente, sin disfraces. Me falta un montón, pero es tan lindo que la verdad es que yo quiero que cada vez más personas que se sienten estancadas, ahogadas, presas y así como tan atemorizadas por todo en la vida, sepan que de verdad hay salida. Con todas estas experiencias vitales, con toda esa transformación, es que voy trazando mi mapa del tesoro. Y ahora me siento muchísimo más libre, más plena, más auténtica. Y sé que tú también puedes trazar el tuyo y conocer tu libertad. Y no hay nada más lindo que esto.